Gracias, pastor. Dios le bendiga, congregación. Bueno, estamos aquí, llegó el domingo. A predicar se ha dicho. Alabado sea el nombre del Señor. Le invito a que busquen en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Sabe que mientras ha ido desarrollando la semana y desde el momento que se me asignó predicar, que el Señor me da el tema del mensaje, yo digo, Señor, ¿y por qué tú me das estos temas a mí? Que son como unos temas como para escribir un libro. Alabado sea el nombre del Señor. Estaremos predicando bajo el tema 5 piedras, un saco pastoril y un problema que resolver. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Solamente vamos a leer el versículo 40. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Gracias, Padre, por estas palabras. Pueden sentarse. Estaremos predicando bajo el tema, como le dije, 5 piedras, un saco pastoril y un problema que resolver. Todos nosotros tenemos problemas y hemos tenido problemas. Todos nosotros hemos tenido situaciones difíciles, pero siempre el Señor en su gracia nos sostiene. En Samuel capítulo 17, primer libro de Samuel capítulo 17, del versículo 1 en adelante, podemos notar que el ministerio del salmista David no era conocido ni era desarrollado. David era de aquellos líderes que estaban en el anonimato, que estaba allí donde nadie contaba con él. Yo estudiando este capítulo completo que cuenta con 58 versículos y lo tuve que leer sobre líneas para poder entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros en esta tarde. Me pude notar que desde el nacimiento de David, desde su inicio, había pasado muchos procesos. Era el último de 7 hermanos, él era el número 8. El más pequeño es el más consentido, pero es el que más lo mandan, porque es el más pequeño. Y podemos notar que llega un momento tal que hasta para las cosas espirituales se olvidaron de David. A mí me encanta, me gusta hablar de David. Y le doy gracias a Dios que solamente me pusieron un nombre, me pusieron David, para que me llamen David. Podemos notar que desde que llega el profeta Samuel a casa, se acuerdan de David después que pasaron por sus 7 hermanos. David en el Salmo 51, versículo 5, abre su corazón y lo expresa como él había sido concebido. Dice en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Podemos notar que había un problemita en Israel, un problemita de tierra, de agua, de conquista, de reinado, y había un pueblo que se había levantado, los filisteos. Dios en su momento mandó al pueblo de Israel que eliminara a ese pueblo, pero
como muchas veces queremos ser más buenos que Dios, dejamos la cosa y luego con eso mismo Dios nos castiga. El pueblo de Filisteo, los filisteos había crecido bastante, pero ahora los filisteos se unieron con la gente de Gat, los gigantes. Empezaron a tener negocios, empezaron a casarse uno con otros, empezaron a tener soldados. Y ahora llega un momento que el rey Saúl, en cumplimiento de la palabra de Dios, en su momento cuando el pueblo de Israel quería parecerse a las otras naciones, le pidió al Señor, rey. Esto hizo sentir muy mal al profeta Samuel. Y el Señor le dijo a Samuel, no, Samuel, no es a ti que te han rechazado, es a mí. Pero dile que va a llegar un momento que los reyes van a tomar a sus hijos. Ahora vemos en primer libro de Samuel, versículo 17, que empieza a cumplirse lo que Dios le había dicho al pueblo a través de Samuel. El padre de David tenía 3 hijos mayores. Entre esos estaba Eliab. Y como eran mayores tenían que ir a la guerra porque el pueblo de los filisteos le había dicho guerra a ellos. Y ellos fueron y se pusieron, según el capítulo, se pusieron en orden de batallas. Pero el padre de David, como todo buen hombre, quería saber cómo estaban sus hijos. Todos nosotros nos preocupamos. Llamamos a nuestros hijos a diversas horas. No importa si están casados o casadas, le llamamos para ver y para instruirlo. Porque siempre estamos enseñando. Y eso no nos va a dejar de ser padres. Se pueden ir, pueden tomar su tierra, su parentela, irse. Pero siempre seguiremos siendo padres y ellos siempre seguirán siendo nuestros pequeños. El corazón del padre de David estaba preocupado porque no sabía cómo estaban sus hijos. Y manda al más pequeño. La profesión de David era una profesión no muy buena para ese tiempo. David en ese tiempo era rubio. Era un rubio. El rubio era como cuando dicen, él es un negro. Para ese tiempo. Era como una persona desechada. David, aparte de ser el último hijo, cuidaba ovejas. Estaba allá y se perdía en el campo cuidando ovejas. Y tenía que irla llevando a diversos pastos, a diversos lugares. Y ahí se iban camino, porque por bonitas que se vieran las hierbas, había momentos que había que llevar las ovejas a agua limpias y a lugares frescos. Pero en ese camino se encontraba con fieras, con leones, con oso, con hienas. En fin, que David tenía que defenderlas. David amaba a las ovejas. Había aprendido de ellas. Y de las ovejas empezamos con uno de los primeros 3 frentes del mensaje. El saco pastoril. Todos nosotros llevamos el saco pastoril. Para poder David tener el saco pastoril, debió haber sacrificado una de sus mejores ovejas. Limpiarla, prepararla para tomar la piel y poder hacer un saco pastoril. Pasar este tipo de piel, un proceso, y que estuviera acomodado a su cuerpo, de manera tal que él necesitaba algo de ahí, sabía rápido cómo encontrarlo. No parecido a las carteras que tienen muchas veces las mujeres en República Dominicana. Dios bendiga a las hermanas y hermanos que nos siguen a través de las redes. Porque muchas veces vemos que en una cartera a una mujer se le pierde el celular, se le pierden los polvos, se le pierde la llave del carro. La cartera es algo muy infinito, lo de una mujer. Hay momentos que mi esposa, eso no pasa con mi esposa, porque ella no me va a demandar a mí.
se le pierde el celular, las llaves, te amo. Se le pierden diversas cosas, pero siempre están ahí. En el caso de David, él tenía que conocer porque él había hecho este saco pastoril a su estilo, a su tamaño, a su forma. Sabía dónde poner sus herramientas. Ahí tenía, me imagino que ahí tenía dentro del saco pastoril, tenía para poder trasquilar las ovejas, tenía también aceite, tenía dentro del saco pastoril diversas cosas que necesitaba para usarlo en el campo. Tenía hierbas que quizás cuando cualquier tipo de insecto o animal le picara, él mismo se curara. En ese saco pastoril había muchas cosas, pero para poder llegar al saco pastoril había que pasar procesos. Para poder el pastor de oveja tenerlo arriba, ese cordero tenía que ser perfecto, porque iba a ser una herramienta útil para el pastor. Pero el saco pastoril no era el pastor, pero era una herramienta útil para el pastor. El pastor donde quiera que iba, iba con su saco pastoril. Y el saco pastoril cargaba todo. El padre de David le manda, todos conocemos la historia porque desde pequeño nos la vienen dando en escuela dominical y hasta nos enseñan a cantar que Sansón tenía los molleros así. Y viene y nos dicen ahora, y nos dicen también de Goliat, y nos cuentan de historia de José, y nos cuentan, entonces la historia de David nos la cuentan completa y yo le voy dando algunos puntos de la historia de David. Vemos que ahora su padre lo manda al campo de batalla. Mandan a David al campo de batalla, una estrategia de parte de su padre. Para el enemigo, él era un muchacho. El muchacho se podía cruzar entre campamentos y no le iban a hacer nada porque el muchacho podía venderle a los soldados enemigos y podía venderle a los soldados amigos. Podía llevar queso allí, podía llevar agua aquí, podía llevarle ganado allí y se cruzaban y también su padre lo enviaba, según yo estudiando, porque muchas naciones utilizaban a los niños como esclavos. Y él podía ser un criado de un soldado que estuviera ahí. Y si era cautivo, lo iban a soltar inmediatamente. Entonces, él lo manda y le dice, llévame esto y mira a ver cómo están tus hermanos. Un problema que resolver. En el versículo 1 hasta el versículo 9, hay diversas cosas que pasaron. Goliat habla más de los atributos de Goliat que de lo de David. Y eso me llamó la atención. Y es que de lo que el hombre tiene como menos, de lo que el hombre tiene como que no funciona, ahí es que donde Dios se glorifica. Empieza a dar el detalle y dice que Goliat era un paladín. El paladín era un hombre experimentado en guerra. Era un tanque de guerra. Pero el paladín tenía un escudero. El escudero, la función que tenía era no solamente llevar las armas del paladín, sino estudiar al enemigo con el que el paladín iba a atacarlo para ver los puntos débiles y decirle cuáles eran las estrategias para que el paladín ganara. Tenía que estarle limpiando las armas, afilándolas, secándole el sudor. Y dice que Goliat tenía 13 codos de estaturas. El hermano Héctor Agüero está ahí. Ven acá, Héctor, por favor. Héctor tiene 6 pies 2 pulgadas. Echa aquí, echa para acá, ven. Que venga el hermano Barriento también, por favor. Luis, está aquí el hijo tuyo, el más pequeño. Bueno, el de Carlos, está aquí, Carlos Vázquez. Emanuel, dame el favor. Párate aquí, Héctor. Ahí de frente. De frente a los hermanos, ahí, de frente hacia allá. Ponte aquí, hermano. Sí, ahí.
Emanuel, ve acá. Quédate ahí. No, quédate de frente hacia ellos. Para que ustedes entiendan lo que pasaba. Goliat tenía 16 pies de altura, entre 15 a 16 pies de altura. Héctor tiene 6'2". Era 2 veces Héctor y un poquito más. Aparte de que Goliat era fuerte. Un poste de luz en nuestro país tiene 30 pies de altura. Goliat era la mitad de un poste de luz. Se paraba todos los días durante 40 días, llamando que viniera un hombre del pueblo de Israel. El escudero no era pequeño, porque tenía que momentos cubrirle. Si su Goliat caía a tierra, tenía que meter el escudero y decir: párese, señor, siga peleando. Y muchas veces el escudero neutralizaba al enemigo. Le daba con el escudo y volvía y se retiraba. Lo pateaba y le daba la lanza. David lo que tenía era un saco pastoril y era un muchacho. Y rubio, dice la palabra de Dios. Imagínense en proporción, era imposible ganarle a Goliat. Goliat resumió esta guerra fácil. Dijo a Saúl, le mandó a decir: no vamos a poner los hombres a pelear. Mándenme uno y ustedes mándenme el mejor que ustedes tengan. Santo Dios. Y yo lo voy a destruir. Empieza Goliat a amenazar. Pero no solamente pasaba algo. En el versículo 4, un paladín, ya le confirmé, era una estructura, un tanque de guerra. El versículo 5, el 6, sigue destacando la agilidad que tenía Goliat. El versículo 8, la confianza en sí mismo que tenía Goliat sobre sus dioses. Mándenme uno que mis dioses lo va a destruir a ustedes. 40 días en ese asunto. En el versículo 10 le da la declaración de guerra totalmente abierta. Pero en el versículo 23, Goliat sigue hablando. Pero ahora hay un problema que resolver. David lo escuchó. ¿Cómo David veía a Goliat? Dice que todo el pueblo le tenía miedo a Goliat. Desde el capitán del ejército de Saúl hasta el propio Saúl. ¿Cómo David ve a Goliat? Versículo 26. Lo ve como un problema para Israel, como un oprobio, como un incircunciso. Y el que está retando al Dios de los escuadrones vivientes. Vemos que en el versículo 28 había falta de confianza de parte de los hermanos de David. Ahora nos vamos a lo interno, ahora nos vamos a la congregación, a lo interno. No solamente tenemos ataque de Goliat, hablándole a todo el pueblo. No solamente tenemos ataque del escudero, mofándose y burlándose de lo que dice Goliat, porque el escudero tenía que mofarse o reírse, o de nerviosismo, o porque le diera risa lo que dijera Goliat.
Si Goliat decía un chiste malo, tenía que reírse. Y a carcajada. Ja, ja, ja. David se tomaba sus cosas muy en serio. Eliab, el hermano mayor de David, le dice, sencillo, miren lo que le dice Eliab a David. Hermanos, terrible lo que él le dice. Versículo, vayan conmigo al versículo 28. Oyendo hablar Eliab a su hermano mayor, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué ha venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Mire cómo le está humillando, aquellas pocas ovejas. No solamente tú eres un pastor de ovejas, sino esas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Cuidado, hermanos, que muchas veces tú estás metido en la presencia de Dios y uno que no tiene visión quiere venirte a vaciar lo que él tiene en su corazón. Si él era tan guapo, tenía a Goliat ahí para resolver su problema. Pero quiere desatar su ira contra su hermano menor, humillándolo moralmente, físicamente ante sus compañeros, hiriéndolo. Y ahí es donde entran las murmuraciones, las críticas, la falta de confianza. No, él no lo va a hacer. Yo tengo un impío que lo hace mejor que el hermano mío de mi congregación. Estoy hablando de trabajos físicos. Falta de confianza. Vemos que todos los soldados tenían miedo. Pero ahora podemos notar que Eliab había destruido, se puede decir, a David. Pero David era un emprendedor. En el versículo 30 dice que David no le hizo caso a los comentarios de su hermano, sino que siguió preguntando ¿qué es lo que hay? Porque es un problema que yo lo resuelvo. La situación estaba tan crítica en Israel que como había uno solo que era valiente, se lo llevaron al rey, a un muchacho, para que pelee con Goliat, un hombre de 16 pies. Un muchacho, se puede decir, de 14 o 13 años. Sin nada de guerra. No era diestro, pero algo tenía David. Jehová estaba con él. Vemos cómo David empieza entonces a detallar y abre su currículum vitae. Cuando lo traen donde Saúl. Y el verdadero líder es el que empieza a alentar en medio de la crisis. Estamos identificando hoy en la mañana quiénes son los verdaderos líderes. El que te humilla, el que te ofende, el que te habla de otro, el que te critica, no es líder. No es líder. Es puesto por los hombres. Pero entonces David se acerca donde Saúl, no lo conocen, y le dicen: tu siervo, ¡ay, santo Dios!, era pastor de ovejas. David cambió. Hasta ese momento habló en el Espíritu Santo. Él venía de criar ovejas. Léanlo, ahí está la palabra de Dios. Tu siervo era. Ya empezó la presencia de Dios a entrar en David. Empezó a remenearse. Ya le empezó a sentir esa cosa que él siente cuando se le acercaba un oso. Ya empezó a mirar a Saúl medio cruzado. Era. Ahora yo estoy transformado. ¿Cuál es tu Goliat de 16 pies esta mañana? Goliat quizá tenía 600, 700 libras. ¿Cuál es tu
empieza entonces a alentar a Saúl. Era pastor de ovejas. Y cuando venía un oso, un león o cualquier fiera, yo lo hería para que suelte la oveja. Pero si persistía, lo mataba. Le daba un chance. Goliat se había pasado durante 40 días retando al pueblo de Israel, diciéndole: el que ustedes me manden, yo le voy a dar sus pieles a las aves del cielo. Cuando Goliat daba una amenaza, David se la revocaba a él y al pueblo. Hoy Jehová me entregará en tus manos y todos ustedes van a perecer. Goliat era un paladín, una máquina destructora. Dice que David, cuando terminó de hablar con Saúl, yo no sé ni en qué estaba pensando ese día, pero cuando la presencia de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, utiliza al presidente de la nación mía para que vaya y me lleve agua a casa. El Dios que yo le sirvo salda deudas. Cuando aprendemos a creer en el Señor, vemos. ¿Está cansado? ¿Está cansado ya? ¿Para sustituirte? No, ok. Lo que pasa es que esto es una prédica de drama, ¿verdad? Y como esto era el encargado de los dramas, vemos que Saúl le pasa todas sus herramientas. La herramienta del rey era impenetrable. Era impenetrable la herramienta del rey. Y David le dice: ay, no, es que no me siento cómodo con esto. Mi señor rey, permítame ir a seleccionar, y aquí está la enseñanza del mensaje, ir a seleccionar mis estrategias. En el camino quizá iba David cantando: cantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. A ese yo lo voy a dar con esta, que hizo los cielos y la tierra. Empieza y va, dice que va al arroyo. Y no a lo loco que él coge piedra. Son seleccionadas. Hay piedras que están sentadas y que ya están seleccionadas para la frente del Goliat en este año. Yo estoy en la presencia de Dios. Así tranquilito, y estoy hirviendo, hermano. Santo Dios. Dice que él seleccionó 5 piedras y la echó ¿a dónde? En el saco pastoril. Puso su honda, tomó su vara, porque la vara sirve para amonestar a las ovejas, para quebrarle las piernas, para alarla, para rescatarla. Y dice que tomó su vara y cogió para donde el gigante, para donde aquel filisteo. Cuando llega David, donde el filisteo, está el escudero, está Goliat, pero ahora se invierten las cosas. Echa para acá, Goliat, echa para acá, escudero, pasa para arriba, hijo. Va acá. Tú ahí mismo en el medio, tú que tú siempre estás en el medio. Ahí. Ahí. Ahora se invierten las cosas. Goliat había pedido una guerra, había pedido un hombre del pueblo de Israel. Los filisteos estaban completos. Tenían a su Goliat, su máquina destructora. Tenían a su escudero que conocía a su Goliat, todos sus movimientos. Pero ¿saben quién era David? El escudero de Dios. David no fue quien peleó. David organizó. Él sabía qué herramienta iba a utilizar Jehová de los escuadrones celestiales. Ya David había estudiado a Goliat, porque dice: y David le oyó. Él miró
Ah, este es un oso, este es como un oso. Yo le doy ahí, lo arreglo. Lo termino. Esto se acaba rápido. ¿Y qué me van a dar? Mira, lo van a librar de impuestos a su padre. Le van a dar esto, le van a dar tierra. Se va a casar con la hija del rey. No, pero es que él es un incircunciso. No, pero que se va a casar con la hija del rey y va a tener todo. Sí, pero está bien. Pero ese hombre ha retado al Dios de los escuadrones celestiales. El problema de David no era material. Porque su corazón no estaba en cosas materiales, su corazón estaba en cosas espirituales. Hoy en nuestra obra están pasando situaciones porque están en cosas materiales. Pero esta iglesia, la del kilómetro 9, estoy filmando, la iglesia del kilómetro 9, se está moviendo a la presencia de Dios porque está en cosas espirituales. Goliat había matado a muchos soldados de muchas naciones muy buenas y esa estrategia le había funcionado. La del 1-1. Cuando ve a David, aquí viene lo apunte, hermano. Mire, hermano, yo disfruto esto porque a medida que íbamos preparando la predica, el Espíritu Santo me iba dando y yo anotando. Y yo digo, oye, pero esto sí es fácil. Cuando el Espíritu Santo es que te va dando y tú vas anotando y dices, esto es fácil, esto es un pan de agua. David en el versículo 30 no acepta la humillación de parte de su hermano mayor. En el versículo 32, él sigue siendo un líder. En el versículo 34, habla acerca de la confianza que él tiene en Dios. Vamos a leerla. Del versículo 34, el 35, el 36 y el 37. Vale la pena leerla. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de su padre era del pasado. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo contra él. Anoten eso ahí sobre línea. Salía yo contra él. Es decir, había un movimiento. Él se le iba arriba. Anoten eso ahí, que una tareita, un momentito. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada. A un oso, hermano. Un pitbull. La mordida de un pitbull, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es? 6,000 libras. ¿Cuánto es? ¿Cómo es la cosa? Que hasta se desencajan los perros pitbull. Un oso, un pitbull es un mosquito delante de un oso. Dice que David le tomaba la quija. Solamente una gente en la presencia de... Yo no quisiera, hermano, ver un cristiano encendido peleando. Que Dios lo mande. Porque hasta yo me voy de ahí. Por si acaso, ustedes saben. Si estoy en ese día medio frío, para que no me den mi cajazo a mí también. David tenía una confianza en Dios y conoce sus límites, según el versículo 45, 46, 47 y el 49. 5 piedras, un saco pastoril y un problema por resolver. Ahora vamos a aterrizar en el mensaje. ¿Por qué 5 piedras? Goliat venía de la tierra de Gat. Tenía un escudero. Si él hería a Goliat, dice una frase en mi país, que la sangre pesa más que el agua. Santo Dios. Si venía otro fiel amigo de Goliat, lo iba a matar también. Pero había una parada. El escudero, si se quería rebelar, ese lo iban a herir. Porque el objetivo era el incircunciso. El que había provocado al Dios de los escuadrones celestiales. Pero si se levantaba algún hermano de carne de Goliat, porque en las guerras iban hermanos, vieron que de los hijos de los hermanos de David habían 3. Goliat podía tener hermanos que cuando vieran que su hermano cayera y lo vieran herido, y podían venir y él le iba a dar inmediatamente. Pero culmino con esto, hermanos. Dice que cuando David se acerca al campo de batalla, David está del lado de los de Israel. No ha pasado la línea neutral ni la línea enemiga.
Cuando Goliat lo ve con su saco pastoril, con su vestimenta pastoril, lo ve con su vara, dice: ¿acaso soy yo un perro? Pues mira que sí. Hay muchos perros que a partir de ahí le dicen Goliat. Y hay muchos hombres de Dios que le llaman David. Yo no he visto un perro que le llamen David. Pero sí he visto perros que le llaman, cuidado con Goliat que está por el patio. Ah, William Pochet tiene un Goliat en la casa. Entonces Goliat marcó su futuro como aquella mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús, que Jesús dijo que en cada prédica se iba a hablar de ella. Goliat dijo: ¿acaso soy yo un perro? Sí, es un perro de los grandes que ladran duro y no hacen nada. Confianza en Goliat. El enemigo, y esto le va a doler al diablo, al enemigo no se cansa de perder. ¿Saben qué hizo Goliat? Cuando vio a David, lo tuvo por poco. Error número 6 de Windows. No tengas por poco a los hijos de Dios. Son candela. Si tienen un hijo de Dios trabajando en tu compañía, deja, no lo pares. Que tu compañía está progresando porque hay un David en tu compañía. Santo Dios. Podemos ver que Goliat se airó porque David venía con una vara. Él no había sacado todavía la piedra. David era diestro con la honda y la piedra. Dice que él estaba en la línea enemiga. Todavía no estaba. Pero cuando ya Goliat dijo eso, hizo lo mismo que él hacía con las bestias. Yo me iba hacia él. David tenía un ritmo que iba peleando. Dice que corriendo hacia Goliat, él no miró al escudero. Eso es disparate. Dice que metió su mano en el saco pastoril. Cualquiera de las piedras que estaban ahí eran seleccionadas. Tomó, puso la piedra en su honda. Y me imagino ese momento. Odete el piano, por favor. Porque te veo como entretenida ahí, ¿verdad? Y yo tengo un contrato con ustedes. La guitarra sale allí. Y va David corriendo hacia Goliat. Y dice: ¿cómo llegar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo escalar cuando no existe solución en medio de mi aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario, yo llegaré, yo venceré.
que dice la palabra de Dios que David iba a vencer a Goliat sin espada. Casi termina el mensaje, Luis, casi, pero me falta algo que el Espíritu me dio. Y dice que cuando él le dio a Goliat, la piedra le dio en la frente. Goliat cayó al piso. Dice que él tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y David se quedaba mirando al escudero y dice: ¿quieres tú también? Ah, ¿quieres tú también? Y empezó de nuevo: ¿cómo escalar? ¿Sabes qué hizo el escudero? Aleluya. Dice el pueblo, yo veo la iglesia llena de humo. Dice el pueblo que entonces el pueblo de Israel se llenó de la presencia de Dios y empezaron a caerle atrás a los filisteos. Pero es que David tiene algo. Escuchando a mi amigo y hermano de Puerto Rico, Alejandro González, me reveló algo, hermanos. Y es que David era algo tan especial que cuando iban a mover el arca del pacto de la casa de Obed-Edom hacia el templo, porque el templo tenía que construir Salomón, pero había que moverlo de casa de Obed-Edom. Dice que David empezó a decir el Salmo 24, lo que nos conocemos hoy como el Salmo 24, que con ese fue que empezó nuestra hermana Hilary. Y yo dije: qué confirmación más linda. Dice que David empezó danzando, diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. El arca del pacto venía atrás. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma con sus varas y jurado con el caño, él recibirá. Él recibirá. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro. ¡Oh Dios de Jacob! Alzando puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas, y entrará. Ahí va el arca del pacto y entrará el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. ¡Ay, Goliat! ¿Dónde tú estás? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Esto parece una convención. David le corta la cabeza a Goliat, mete sus piedras en su saco, mete su honda y toma la cabeza de Goliat y se la lleva a Saúl. Mira, y dice que volvió al campo a cuidar sus ovejas. Versículo 57. Saúl pregunta a su capitán: ¿quién es ese muchacho? Nadie conocía a David. No importa que el hombre no te conozca, lo importante es que Dios te conozca y que en medio de la crisis tú cantes: yo llegaré, yo llegaré.
Aquellos que tengan un gigante, sea económico, escuché el listado de los enfermos, que es casi la mitad de la congregación. El que tenga un gigante, pase. Si tú no pasas por fe, pasa por incredulidad para ver qué Dios vas a hacer. Yo voy a pedirle al grupo de intercesión que me ayude a ministrar. Es que estamos luchando con Goliat. Y a Goliat hay que cortarle la cabeza. 5 piedras, un saco pastoril y un problema resuelto. Ahí está la presencia de Dios. Eso es lo que tú necesitas, presencia de Dios.
siente la presencia de Dios. Pueden ir a sus bancos, que ya la obra está hecha. Hace rato que le cortamos la cabeza a Goliat. Pero tú hablas, yo hay testimonios. Siento en el Espíritu Santo. Antes de yo entregar, si alguien quiere dar un testimonio, venga ahora y délo. Si alguien tiene un testimonio, venga ahora y délo. Porque el Señor derribó gigantes. Yo venceré. ¿Por qué? ¿Alguien tiene un testimonio? No tenga temor de venir a darlo. ¿Alguien tiene un testimonio? Me despacho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sentí en el Espíritu Santo. Yo sentí esa mano como de un gigante que me hizo así conmigo. Aleluya, gloria a Dios. El domingo pasado, yo vine aquí a la iglesia. Yo estaba bien mala de los riñones. Cuando David hizo la oración, yo puse fe en mí. Yo dije, Señor, con esta oración, yo sé, Señor, que tú me sanaste. Ayer yo fui a hacerme los análisis, salió todo limpio. Gracias al Señor. Hay algunos que no nos devolvemos cuando el Señor hace el milagro. Y el Señor ha hecho muchos milagros. Y si siento decirle que venga y testifique para que fortalezca la fe de otro. 2 testimonios más. No acostumbro a llamar personas, pero es momento de testificar, ven, nena. Aquí, ahí. Bueno, primera vez que yo vengo a esta iglesia y quiero decir que estoy escuchando a esta persona que vienen adolorida, enferma, que tienen problemas, me explicó Carla, y que ellos oran aquí, que hay personas que vienen aquí y se sienten mejor aquí que en otras iglesias. Igual yo aquí. Un aplauso al Señor. Porque tú hablas. Dios te bendiga. Porque tú hablas. Solamente basta que el Dios de los escuadrones celestiales hable.